Buenas tardes de nuevo. Voy a dar unas pinceladas de lo que hemos hecho, porque obviamente ponerlo todo en las diapositivas es mucho, pero vamos a empezar con la actividad de un servicio de neumología en un hospital de segundo nivel, que es el nuestro Hospital de Móstoles. Para situarnos un poco en el tema, vamos a hablar un poco de la cronología. A nivel internacional, el primer caso descrito de infección por SARS-CoV-2 de Wuhan, en China, fue el 8 de diciembre. El día 12 ya se hace la secuenciación genómica. El primer caso fuera de China es en Tailandia el 13 de enero y el 30 de enero la OMS hace la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional. El 3 de febrero China termina de construir su hospital, el hospital de Wuhan, que a todos nos sorprendió porque nos parecía que era como un poco exagerado lo que habían hecho. Obviamente nos equivocamos porque luego lo que vimos fue todavía mucho peor. A nivel nacional, el primer caso descrito en España fue en la isla de La Gomera, de un turista alemán, el 31 de enero. El 21 de febrero ya del 2020, ya entramos del 2019 al 2020, se declara la epidemia en el norte de Italia. En el 25 de febrero en Tenerife hay un hotel que entra en cuarentena. Y el primer paciente que viene al hospital nuestro, al Hospital de Móstoles, es el 28 de febrero. Era un paciente COVID que venía trasladado de la UCI de la Infanta Elena, venía de UCI a UCI. El 8 de marzo fue una fecha clave para la propagación de la epidemia y el 11 de marzo del 2020 la OMS declara el estado de pandemia. Este es el Real Decreto del estado de alarma del 14 de marzo y vamos a empezar un poco con la cronología de nuestro hospital. Esto es el salón de actos de nuestro hospital y todo se ahí ya para la tarea. En el hospital nosotros, como hemos dicho, el primer paciente fue en febrero, el 28 de febrero. El 4 de marzo se suspenden unas sesiones y el primer paciente registrado que entra por la puerta de urgencias fue el 6 de marzo del 2020, el primer paciente con COVID. El 20 de marzo, neumología y medicina interna, que eran los que veían pacientes, deciden, al principio no estaban muy claras todavía la forma de contagio, se decide que se va a llevar mascarilla quirúrgica. Se van incorporando ya el 16 de marzo equipos, se van haciendo equipos de trabajo, empiezan a ir ocupándose las plantas con pacientes. El día 22 de marzo, que es un domingo, IFEMA, que se llamó Hospital de Pandemias, recibe los primeros pacientes COVID-19. Ese día nosotros mandamos el primer paciente a un hotel sanitarizado, a Fuenlabrada. Y lo que sí que es importante es que el día 27 de marzo del 2020 en el Hospital de Móstoles fue el día que tuvo un pico de ocupación más grande de pacientes. Se fueron llenando las plantas, séptima, sexta, quinto, cuarto, llegáramos hasta la segunda planta. Había 328 pacientes a cargo de medicina interna, ya algunos confirmados, otros con la posibilidad de que lo fueran. Tan solo había 9 pacientes de los ingresados que no fueran COVID. Había 28 camas de UCI y los pacientes que estaban en la urgencia que no eran hospitalizados. Esto es una gráfica simplemente para ver que de la primera... A ver, ¿qué creo que tengo aquí? No sé dónde va. Bueno, el primer pico que hay ahí es de marzo a mayo del 2020 y veis que hay un momento en que estamos rozando las 300 camas, son los ingresos en planta y la UBI alrededor de 30 pacientes. Bueno, nos enfrentábamos a una situación de incertidumbre, era un proceso viral, no conocido previamente, potencialmente mortal, no se conocía entonces su tasa de mortalidad, no conocíamos bien cómo se replicaba, sus mecanismos patogénicos, cómo diagnosticarlo. Al principio había sitios en los que se podía hacer, que la PCR, que era el diagnóstico, había sitios en los que se podía hacer, en otros no estaba instaurado, nosotros lo teníamos que mandar a otro hospital. No había un tratamiento médico específico, no sabíamos cuál iba a ser la dimensión de la epidemia y empezaron a faltar los equipos de protección individual y esto suponía un desafío organizativo. Bien, ¿qué pasó con neumología? Neumología ya desde el primer momento hizo una estrategia conjunta con medicina interna, porque nosotros en ese momento, ahora somos menos, pero en ese momento éramos 7 facultativos y que pudieran hacer asistencia a pacientes COVID tan solo 6.
El otro facultativo podía hacer una reclasificación de pacientes en función de la clínica y la radiología, como luego veremos más adelante, que fue uno de los criterios que se hizo cuando no se podían diagnosticar con tantas PCRs. De los 6 facultativos que podían ver pacientes, uno contrajo la enfermedad la siguiente semana, precisó ingreso hospitalario, con lo cual se quedaron 5 facultativos en activo. Y además, los primeros días de la pandemia había pacientes COVID que atendían medicina interna y pacientes COVID que atendían neumología, y a la vez pacientes no COVID atendidos por los 2 servicios. Esto suponía un problema porque eran pacientes que venían con una sintomatología común, podían ir tanto a un sitio como a otro. Luego teníamos un problema en la ubicación del paciente. El paciente, empezamos la planta séptima, la sexta, la quinta para abajo, pero llegaba un momento que nos quedábamos sin camas, sin habitaciones, y había que optimizar los sitios, a la vez unido a la escasez de recursos materiales con los equipos de protección. Bien, los equipos de protección empezaron a escasear y bueno, había que tenerlos un poco centralizados y darles un buen uso. Por lo cual decidimos neumología, que era un servicio pequeño, muy mermado en sus facultativos, se decidió integrarse. Esto fue una decisión con medicina interna y con la dirección del centro. Decidimos integrarnos con medicina interna en la atención a los pacientes COVID. Esto nos hacía que tuviéramos una mayor rentabilidad y que el trabajo fuera más rentable y fuera mejor. Inicialmente seguimos haciendo cierta atención a pacientes que no se podían demorar y haciendo técnicas como las broncoscopias. He de decir que la integración con el servicio de medicina interna fue una experiencia muy positiva, hubo una total colaboración entre los 2 servicios, apoyándose en lo que cada uno puede aportar de su especialidad, con un apoyo en las decisiones clínicas en una enfermedad que era desconocida y además con mucha incertidumbre, como hemos dicho. Además propició una cohesión para el resto de especialistas de otras especialidades y a nivel personal yo creo que fue un crecimiento personal y profesional de ambos equipos y de los resto de facultativos que formaban los equipos. Suspendimos. ¿Cómo se organiza el hospital? ¿Cómo se organiza el hospital? Digo que me voy a centrar fundamentalmente en la primera ola y fundamentalmente de marzo a mayo, que fue lo más duro. Bueno, se suspendieron todas las consultas del hospital y del centro de especialidades, se organizaron los circuitos COVID que ya estaban, pero se reforzaron, y se suspendieron las sesiones clínicas, reuniones docentes, formación de estudiantes, de residentes, visitas a delegados, dejaron de verse los familiares por las habitaciones, por los pasillos. La verdad que el hospital era un poco fantasmagórico. ¿Qué hacíamos? Bueno, esto lo hicimos así durante todo el tiempo, cada mañana a primera hora y durante los 7 días de la semana. Había una reunión general con todo el personal facultativo, coordinado y dirigido por el Servicio de Medicina Interna, por su jefe de servicio, el doctor Víctor Moreno Cuerda, al cual aprovecho para darle las gracias porque parte de los datos y de las diapositivas que voy a poner en la presentación me los ha aportado él. Y hicimos una organización de equipos para atender a los pacientes. Eran unos equipos cambiantes en función de bastantes cosas, entre ellas que los profesionales iban cayendo enfermos, en función de las guardias y de otra serie de problemas. Pero es que los pacientes también eran cambiantes. Había pacientes que hoy tenías ingreso en la planta, al día siguiente llegabas y tenías suerte si estaba en la planta, pero podía estar en la UBI o podía estar o haber fallecido. Con lo cual, estos equipos eran muy cambiantes. Cada equipo tenía un responsable, que era o un internista o un neumólogo. El resto del equipo estaba formado por compañeros de otras especialidades, del área médica, fundamentalmente neurología, digestivo, pediatría, también del área quirúrgica. Estos hacían fundamentalmente de espejo. Era una función que era muy útil porque permitía ayudar a los que entraban a ver a los pacientes. Además, se encargaban de ciertas labores logísticas, siempre supervisados por responsables de grupo. Y en este grupo también se metieron algunos recién licenciados de medicina que habían hecho la carrera en nuestro hospital y que se les llamábamos los R0, porque todavía no habían hecho el MIR. Hubo también el servicio de geriatría que se organizó estupendamente, se hizo una atención a los pacientes en las residencias. Recordar que en estos momentos era cuando más álgido y más candente estaba el tema de las residencias, que había muchísimo problema con los enfermos. Ellos eran los que se ocupaban de ir a verlos a la residencia, decidían si venían a los hospitales, cuando se iba del hospital a la residencia. Bueno, hicieron una labor encomiable. Al final de la jornada, después de haber visto a los pacientes, había un equipo de informadores
solían ser, también eran facultativos de especialidades como psiquiatría, anatomía patológica y algunos más, que lo que hacía es que contactaba con la familia del paciente para informar de su situación clínica y evolución. En los casos en los que el paciente estaba grave, era el propio médico que había asistido al paciente el que informaba a la familia. Las medidas se fueron tomando, como en todos sitios, pues de forma escalonada. Se llegaron a destinar a la atención de enfermos infectados por SARS-CoV-2 todas las plantas de hospitalización, de quirófanos, urgencias. Se derivaron niños a otros hospitales, como el Niño Jesús, al Hospital de la Paz. Ahí tenéis una imagen en la que se ve un quirófano que está habilitado para ello. Y también a cada día, a última hora, había una reunión de los responsables de áreas y servicios, junto con la dirección médica, que se informaba de los últimos datos de la pandemia, de la situación real del hospital en ese momento, se comentaban temas logísticos, se decidían estrategias a seguir, estrategias que cambiaban diariamente o incluso en el mismo día cambiaban varias veces. Hubo un equipo también para derivar pacientes a los hospitales de apoyo y a los hoteles sanitarizados. Lo hacía el equipo de paliativos junto con continuidad asistencial y un enfermero de continuidad asistencial. También se organizó un grupo de facultativos que contactaba telefónicamente con los pacientes una vez habían sido dados de alta. Eran facultativos que por edad o por ciertas características no veían a pacientes COVID, pero sí que informaban a los pacientes una vez que ya habían sido dados de alta para ver cómo estaban en los primeros días. Se llegaron a hacer hasta 2.692 llamadas. Bueno, más, hay algunos datos que son más de 2.700 llamadas. Se creó también un grupo de WhatsApp, el grupo COVID-19, que os pongo ahí a la derecha, que todavía sigue en activo, ahora ya con menos actividad obviamente, que era para los grupos que atendían a los pacientes, nos permitía comunicarnos, la comunicación, la coordinación entre grupos, compartir información y compartir actualizaciones también. Paralelamente a la actividad asistencial de los facultativos se recibían información de actualizaciones y protocolos. Ahí tenéis algunos de tratamiento, de algunas contraindicaciones, de la biblioteca también se recibían. Y había un grupo técnico que se reunía una vez a la semana, era un grupo de aquellos especialistas que estaban más implicados en esta enfermedad. Y una vez que el paciente había sido dado de alta, en consenso con medicina interna, se decidió que el paciente, si estaba para que se fuera controlado por su médico de primaria, se mandaba al médico de primaria, o si era un paciente que era más complejo, se vería en consulta por medicina interna. Es decir, la primera consulta del paciente dado de alta en el hospital le hacía medicina interna, hacían el cribado ellos. En la primera consulta, en medicina interna, si tenía síntomas que persistían o alteraciones radiológicas o funcionales, derivaba al paciente a la consulta COVID-19 y ya de neumología y nos llegaba a nosotros. Esto es un esquema simplemente para que veáis cómo lo hemos organizado, es lo que acabo de explicar, pero un poco la organización en el holograma. Son los componentes de los equipos, son, como veis, los facultativos que atendieron en todo momento a los enfermos y del cual estamos muy orgullosos. Estos son algunos datos para decir los traslados que hubo. La mayoría de traslados son en la primera ola y son desde marzo hasta el 26 o 24 no lo veo bien, del 26 al 24 de abril, son la mayoría. En eso, de marzo a mayo hubo 270 traslados y en el año 2020 en total 293, o sea que de mayo hasta finales solamente 23 pacientes. 187 fueron a hospitales de apoyo y 106 a hospitales sanitarizados. Ahí el hospital de apoyo que había, aparte de hospitales de apoyo, el que estaba era el IFEMA, que me parece que viene ahí en tono verde, que fue el primero que hubo. Estas son las altas hospitalarias, por dar algunos datos de COVID en el 2020. El 16% de las altas en todo el año fueron por COVID. Estas son algunas cifras del hospital, son un poco ya antiguas, de marzo a mayo, de marzo del 20 al 21, las consultas que se hicieron, los COVID que estuvieron ingresados, las e-COVID, las consultas telefónicas. Y bien, pasamos a ver cómo nos organizamos nosotros, neumología, ¿cómo se organizó? Bueno, neumología, como hemos dicho, ya hacía una asistencia en equipo a pacientes ingresados COVID-19, hacía un refuerzo de pase de planta los sábados, domingos y festivos. Había un responsable de clasificar los pacientes en función de la clínica y la radiología como posibles COVID.
Por supuesto, suspendimos los estudios de sueño, las adaptaciones a ventilación mecánica domiciliaria, las pruebas funcionales respiratorias, salvo las que eran no demorables, como los pacientes que iban a ser intervenidos de cáncer, cirugías o tratamientos como la fibrosis. Y esto es una de las labores que hacíamos. Este documento salió publicado en las redes el 27 de marzo, en el que se decía, era cuando había tantos pacientes y no daba tiempo a hacer la PCR, y se decía que con tener una radiología típica compatible, que era una neumonía intersticial bilateral con una clínica compatible y en un contexto adecuado, el paciente podía considerarse como caso posible de coronavirus. Mantuvimos la consulta monográfica de cáncer y la realización de broncoscopias. Las broncoscopias al principio las hicimos con cierto reparo, en casos muy seleccionados, y luego ya después siguiendo las normativas de las sociedades científicas y posteriormente con la ayuda de los fibrobroncoscopios desechables, que permitió una mayor cobertura y rapidez, y también se atendieron otras consultas, patología que no era demorable. Un tema que fue muy importante y que también nos supuso un trabajo importante fue que revisamos todas las exploraciones complementarias que estaban pendientes y que se habían sido descitadas de consultas. Es decir, de marzo a mayo se suspendieron todas las consultas y esos pacientes se revisaron todos para aquellos que estaban pendientes de pruebas radiológicas, fundamentalmente escáner y radiografías simples, o de resultados de anatomía patológica. Vimos los resultados, se priorizó y se atendió a los pacientes con estas pruebas patológicas. Y luego organizamos lo que es la consulta neumo-COVID-19. Como he dicho, eran pacientes COVID derivados fundamentalmente de medicina interna, la mayoría, algunos por nosotros mismos, y luego atención primaria, algunos pacientes que aunque se les había dado la alta y pues si no lo tenían claro, nos lo mandaban a nosotros. Es una consulta que funciona un día a la semana. Los criterios es que hubiera una persistencia de sintomatología respiratoria o necesidad de oxigenoterapia, si había persistencia de imágenes patológicas, radiológicas o alteraciones de la función respiratoria, o algunos pacientes que eran COVID pero que habían tenido una patología crónica previa neumológica y bueno, pues si estaban inestables se les mandaba para hacerles una revisión. Desde medicina interna ya nos podían solicitar una espirometría con test de BD y difusión para disponer de ello en nuestra primera consulta. Hacíamos la valoración clínica, el escáner si lo tenía o no, y las pruebas de función respirometría, las pruebas de función respiratoria, pues la espirometría, difusión, walking test y las pruebas las presiones musculares. Estos son algunos datos, no quiero dar mucho porque tampoco es lo que hay. Nosotros en el 2020, como digo, estuvimos integrados mucho tiempo en medicina interna, todos los efectivos en medicina interna, salvo alguno. Y estas son las altas hospitalarias que hubo en el 2020, en total hubo 11.344, por COVID, que eran llevados por neumología y medicina interna, 1.694, suponía un 16%, y neumología dio altas a pacientes no COVID, 213 pacientes. En cuanto a pacientes ambulantes en neumología, se vieron 11.456, en consultas 7.850, cáncer, algunas de ellas como cáncer se vieron que no se dejó esa consulta no se cerró, se vieron 388 pacientes, de ellos 80 fueron nuevos, y COVID también vimos consultas de e-COVID, y en la consulta de neumo-COVID, al ser una consulta que empezaban primero medicina interna y no lo cribaban, lo veían a los 3 meses, a veces a los 6, nosotros empezamos a verlos ya en noviembre, diciembre, aunque hubo algunos pacientes que los vimos antes en otras consultas, no en esta, pero ya este año, el último año, en el 2021, hemos visto 327 pacientes, me parece, 81 de ellos nuevos por COVID. Las técnicas de fibrobroncoscopia, que hicimos más de 300, las pruebas funcionales también, y los estudios de sueño a lo largo del 2020, aunque no se hicieron en la época de coronavirus, al final pues salen también 300 y pico pruebas. Esto es una gráfica simplemente para que veáis la evolución de nuestro servicio desde el 2015 con algunas de las pruebas. Obviamente en el 2018 y 2019 estuvimos mucho mejor. A partir del coronavirus los datos ya son peores y en el 2021, debido a la ausencia de 2 facultativos que hemos tenido menos actividad. Estas son las 2 últimas gráficas que pongo. Quiero dar las gracias también al doctor Barros, que es el que me las ha proporcionado y, bueno, nos lo proporcionan a todos, pero estos son los actualizados al 11 de febrero. El doctor Barros es el jefe de sección de infecciosas de nuestro hospital
y que ha colaborado activamente en la recogida de datos de otros hospitales, y es lo que llamamos el Observatorio de Pacientes Ingresados Adultos en la Comunidad de Madrid. Esos son los datos a 11 de febrero del 2022. Esta es la curva que siempre nos fijamos, está a partir de la segunda ola, estamos en la sexta, afortunadamente bajando. Esperamos que por lo menos, no sabemos si vendrá otra o no vendrá, pero por lo menos que sigamos bajando durante mucho tiempo. Y nada más, esto es todo. Muchas gracias.